Vamos a hacer una clase, ¿cierto? La supernumeraria, número 2, donde no vamos a adelantar materia, la materia la vamos a ver la próxima semana, y vamos a hacer ejercicios de lugares geométricos, donde distintos enunciados van a generar distintas curvas, hay algunos resultados que son parábolas, elipses, hipérbolas. Pienso que recopilé algunos ejercicios de todo tipo. Ahora, son ejercicios que están en la nube mechona, así que si ustedes están estudiando la nube mechona, es posible que ya los hayan resuelto, es posible que hayan visto la pauta, es posible que ya los conozcan, que lo hayan trabajado, a lo mejor no les funcionaron, o eran los que pensaban mirar el viernes previo al control. Bueno, conviene siempre mirarlos con bastante más tiempo, tenemos toda la materia, o sea, pueden resolver cualquier ejercicio de esa nube respecto de geometría analítica. Entonces, partamos con ese. Ahora sí, entonces, miren, este de hecho es, les he contado que tienen que revisar siempre controles del año 19 hacia atrás, ¿cierto? Pueden mirar del control del 2020 y del 2021, pero esos 2 años fueron especiales porque eran semestres online. Entonces los controles también estaban adaptados a menos tiempo, a más tiempo, perdón, menos materia, era como otro esquema. En cambio, del 19 hacia atrás hasta el 2007, el régimen ha sido exactamente el mismo. Así que cualquier año que tomen, pueden hacer ejercicio. Este es del 2019, ese era el control 2, problema 1. Decía lo siguiente, a ver, dice, me dan un triángulo, no me dan un triángulo, me dicen, hay un triángulo ABC, voy a hacer un pequeño esquema por aquí, un triángulo ABC, tal que se tienen los siguientes datos. El vértice C está en 0,2. Ya, así que el vértice C lo puedo dibujar al tiro, ahí. El vértice C tiene coordenadas 0,2. Está sobre el eje de las Y, por cierto. X igual 0, Y igual 2. El vértice C está dado. Y el lado AB, no me dicen dónde está, me dicen que el lado AB tiene largo 4 y está contenido en el eje de las X. Tiene largo 4 y está contenido en el eje de las X. Ahora, ¿en qué parte del eje de las X está? No se sabe, de hecho lo voy a dibujar más lejos. Hay que aprovechar mi pizarra, voy a decir que por ahí está el punto A, por ahí está el punto B, nadie sabe dónde, pero sí se sabe que esa distancia entre ellos vale 4, ¿cierto? Ese es el dato importante. 4. Y con eso, obviamente, se genera un pequeño triangulito, un triángulo variable. ¿Por qué es variable? ¿Quién varía en el triángulo? Los vértices A y B. ¿Quién es fijo? El vértice C. Los vértices A y B se mueven y eso genera un triángulo que, obviamente, se mueve en todas partes. Y cuando hay cosas variables, normalmente preguntan lugares geométricos, ¿cuál es la ecuación de los puntos que cumplen alguna condición? Ahora, si me preguntaran, por ejemplo, no hay este problema, si me dijeran cuál es el lugar geométrico de los puntos A, ¿dónde se mueve el punto A? Ah, sí, es cierto, ahí lo me están diciendo, el punto A se mueve sobre el eje de las X. El lugar geométrico descrito por el punto A es el eje de las X. ¿Cuál es el lugar geométrico descrito por B? Misma cosa, todo el eje de las X. C es un punto fijo, pero normalmente las construcciones son un poquito más complicadas. Y aquí me hablan de la intersección de las rectas simetrales. Incluso había un esquema que dice qué son las simetrales. Y de hecho hablaban solo de 2 simetrales. Hablaban de la simetral AB, que es la que pasa por el punto medio del lado AB, y de la simetral AC, que es la que pasa por el punto medio del lado AC. Pero ustedes saben, supongo, que las 3 simetrales de un triángulo concurren en el mismo punto, ¿cierto? Y de hecho ese punto, como es simetral, es un punto que equidista, ¿cierto? Si ustedes se mueven por la simetral del lado AC, todos los puntos de esa simetral equidistan de A y de C. Si se mueven por la simetral del lado AB, todos los puntos de esa simetral equidistan de A y de B. Entonces cuando encuentran la intersección, de hecho aquí me quedó un poquito lejos, me quedó por allá arriba, ya, me quedó por ahí, ese punto equidista de A y B, y ese punto también equidista de A y C, o sea, ese punto es el centro de la circunferencia que pasa por... Si la distancia de ese punto al A es igual que la distancia al B, pueden trazar una circunferencia que pasa por ahí por B. Pero como la distancia del punto A es igual que la distancia del punto C, pueden trazar la misma circunferencia, pasa por B, pasa por A, pasa por C. Es la típica figura, es la típica circunferencia circunscrita a un triángulo. Como que eso más o menos lo sabían, que para encontrar el centro de esa circunferencia, llamado el ortocentro, ¿cierto? Tengo que intersectar las tres simetrales. Aquí me hablan solo de 2 porque se sabe que la tercera se corta en el mismo punto. Entonces me dicen, miren, las simetrales se cortan en alguna parte.
Y ese punto, alguna parte, que quedó por ahí arriba en mi dibujito, voy a borrar todo eso, a ese punto llámenlo P, punto que es totalmente variable. Como el triángulo se mueve, el punto P se mueve. Pero ese punto P que se mueve, llámenlo alfa, beta. Normalmente así están indicadas las cosas en los ejercicios. Y lo que me piden encontrar es el lugar geométrico de esos puntos P. ¿Dónde se mueve ese punto P? Cuando AB se mueve en el eje de la serie. Ya. Ahí tienen un ejercicio simpático. ¿Dónde está el punto P cuando estas cosas se mueven? ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Dos caminos, dos métodos. Entonces voy a poner aquí la solución 1, que es la que no me gusta. Normalmente no me gusta, voy a poner aquí no me gusta. Ahora, hay gente a la que le resulta la solución 1, pero no a todos. No me gusta por eso, porque no le resulta a todos. La solución 2 que les voy a dar, normalmente, si uno está estudiado la materia, está bien, les debería resultar a todos. En cambio, la solución 1, aunque uno se haya estudiado la materia, aunque sea perfecto, puede que no le funcione a todos, porque siempre queda un detalle que al final no pueden resolver. ¿Cuál es la solución 1? Decirle que alguno de los puntos variables, ponerle coordenada arbitraria. Digamos, por ejemplo, dado que tengo espacio, digamos que el punto B tiene coordenadas, no sé, t, 0. Donde t, nadie sabe cuánto vale. T es un número real. Entonces, decir, como el punto B está sobre el eje de las X, el punto B estará en alguna parte, y esa alguna parte lo llamo t, 0, donde t no sé cuánto vale. Entonces muchas veces me dicen que t es un parámetro. A t se le llama parámetro. T en este contexto se llama parámetro. Entonces uno se da un parámetro. ¿Cuánto vale el parámetro? Nadie sabe. ¿Dónde vive el parámetro? En R. ¿Por qué vive en R? Porque el punto B puede estar a la izquierda del origen, a la derecha del origen, en cualquier parte. Así que t puede ser negativo, positivo, cualquier cosa. Bueno, usando ese parámetro se pueden encontrar las coordenadas del punto A. Así que, bueno, de hecho es bien fácil. Si ese punto tiene coordenadas t, 0, ¿cuáles son las de A? T menos 4, 0. O sea, ahí sería fácil, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar las coordenadas de A, de B y de C en términos del parámetro t. Y una vez que tiene esas cosas, entonces se encuentra la coordenada también de ese punto y puede levantar esa recta vertical. Pueden encontrar la coordenada de ese punto, levantar esa recta inclinada. Todo va a quedar en términos de ¿quién? De ese parámetro t. Y calcular la coordenada. Entonces con eso yo podría decir calcular la coordenada x del punto B en términos de t, y calcular la y del punto B en términos de t. ¿Cómo las voy a calcular? Intersectando esa recta con esa otra. Ya, intersecto esa recta y calculo x en términos de t e y en términos de t. Con eso muchos dicen que han prácticamente resuelto el problema, han encontrado las ecuaciones del punto B, la coordenada x y la coordenada y, pero en términos de ese parámetro t. Entonces muchos dicen que han encontrado las ecuaciones paramétricas del punto Q. Incluso si están pensando en física, por ahí veía que tenía ejercicio de física, algunos se imaginan que t es el tiempo y dicen ahí en función del tiempo tienen dónde está la coordenada de mi partícula. ¿Cuánto vale x e y en función del tiempo? ¿Cómo se mueve mi partícula sobre el lugar geométrico? Pero esas ecuaciones no me dicen qué es el lugar geométrico. Entonces, para encontrar el lugar geométrico, ¿qué hay que hacer? De esas dos ecuaciones hay que combinarlas para eliminar el parámetro t. Por ejemplo, no sé, voy a poner una cosa sencilla. Si les quedara xp igual t cuadrado e yp igual t al cubo, ya uno podría decir, ¿cómo elimino la t? Bueno, fácil. De la segunda despejo t, digo que t vale, despéjemelo, raíz cúbica de y, y ese t eliminado lo pongo en la primera y me queda que xp vale yp raíz cúbica al cuadrado. Ya ahí obtuve una ecuación medio horrible, ya no importa, la ecuación va a salir horrible, va a salir fácil, depende de cuál sea el lugar geométrico que andamos buscando. Y ahí he pasado de mis ecuaciones paramétricas a la ecuación cartesiana de ese lugar geométrico. Y después lo que queda es identificar el lugar geométrico. ¿Por qué es una cosa que no me gusta? ¿Ahí qué dice? ¿Qué dice ahí? No me gusta. ¿Cierto? ¿Por qué no me gusta? Porque muchas veces uno llega hasta aquí y las ecuaciones que obtiene para xp e yp en términos de t son tan horribles que eliminar el parámetro t puede ser
el gran problema. O sea, la solución no es tan complicada llegar hasta ahí, pero eliminar t, normalmente uno ahí queda entrampado y ahí se mueren los ejercicios, la mayoría de ellos. Hay gente que le funciona, hay algunos que dicen, lo que hay que hacer es tomar el xp, restarle 5, tomar el yp, sumarle 8, elevar al cuadrado al primero, elevar al cuadrado al segundo, sumar, y mágicamente se va la t, ya era una circunferencia corrida. Bueno, ahí tienen que tener como mucho ojo para que no se le ocurra qué hacer con esas ecuaciones y obtener la ecuación del lugar geométrico. ¿Te parece? Entonces, el método que no me gusta es este método paramétrico donde uno se da una variable t que no me interesa. Nadie les preguntó cuánto valía t. El problema no dice encuentre t. El problema dice encuentre el lugar geométrico de los puntos P, no de t. Entonces yo introduje una variable adicional, tengo que eliminar la variable. Ahora, peor todavía, aquellos que se les ocurre, pero eso creo que casi nadie lo hace, aquellos que se llenan de parámetros. Algunos dicen, en realidad me voy a llenar de parámetros. Sí, he visto a veces así como la desesperación, que dicen, a este punto de aquí lo llamo xb,0, donde xb es un parámetro. A este punto de acá lo llamo xa,0, donde xa es un parámetro, ni siquiera relacionan uno con el otro. Después dicen, a este punto de aquí lo llaman ABC, no sé, punto M, este punto M vale xm, ym. Este de acá vale, no sé, n, vale xn,0. Y dicen, donde xa, xb, xn, xm, ym son parámetros que tengo que eliminar al final. No, o sea, ya se llenó de parámetros. En realidad uno dice, no, mira, pero empieza a escribir las ecuaciones. xa y xb, 1 es igual al otro más 4. El xm y el ym lo puedes calcular en términos de xa. El xn es xa más xb medios. No hay que llenarse de tantos parámetros. Hay algunos que se llenan de parámetros porque están de alguna forma usando este método de solución 1, que es el método donde aparece al menos un parámetro, y de hecho la exageración es que no aparezca un parámetro, sino que aparezcan muchos parámetros, ¿cierto? O sea, uno se llena de parámetros, le pone letra a todo el mundo, y he visto dibujitos ahí como llenos de letras por todas partes. Tú te llamas T, tú te llamas U, tú te llamas B, tú te llamas alfa, tú te llamas beta, y lleno de parámetros. Esa solución no me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el ejercicio usando la otra solución que sí me gusta. Entonces, solución 2. Y esta debería funcionar casi al 100%. ¿Qué es la solución 2? Decir, bueno, hay una incógnita en el problema. ¿Cuál es la verdadera incógnita? ¿Era la incógnita T? No, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué me están preguntando? ¿El lugar geométrico de quién? Del punto P. Entonces, lo normal es ponerle al punto P letras incógnitas. Y bueno, cuando hicimos, por ejemplo, circunferencia, hicimos eso. El punto del lugar geométrico tiene coordenadas x, y, y tal que escribimos una ecuación. Cuando hicimos las cónicas, punto de coordenadas x, y, tal que cumple una ecuación. Aquí también uno podría decir punto de coordenadas x, y, que cumple alguna ecuación, pero como la ecuación es complicada, conviene no llamarlo x, y, sino que llamarle ese punto alfa y beta. Uno le pone coordenadas alfa y beta, y uno dice, me voy a inventar esos parámetros alfa y beta, que significan ¿qué cosa? ¿Qué significa alfa? La x de p. ¿Qué significa beta? La y de p. Y voy a calcular todo en términos de alfa y de beta. Y me voy a llenar de letras alfa y me voy a llenar de letras beta. Pero al final lo que yo quiero obtener, ¿qué cosa es? Es una ecuación donde ¿quiénes tienen que aparecer al final de mi ecuación? Alfa y beta. Entonces no tengo que eliminar a nadie. Lo único que tengo que hacer es ver cómo llego a encontrar esa ecuación que condense toda la información del problema. Me doy el punto P de coordenadas alfa, beta, escribo las condiciones y al final me aparece una ecuación en alfa, beta. Se terminó, no hay que eliminar a nadie. Alfa y beta son las cosas que andaba buscando. Así que eso me agrada. Entonces, la solución 2 es decir que el punto P tiene coordenadas alfa, beta. Y si quieren, bueno, puedo rehacer el dibujito, porque allá arriba me quedó muy lejos. Entonces voy a decir el punto C tiene coordenadas 0,2. El punto A tiene coordenadas... ¿Qué coordenadas tiene el punto A? Le pongo T,0. Le pongo U,0. No, esas coordenadas son desconocidas. Solo sé que son 0,0. ¿Quién es el que sé? Bueno, por aquí está el punto medio.
Por ahí en el punto medio levanto la vertical y por ahí arriba está mi punto P que tiene coordenadas alfa, beta, que es la intersección de esa vertical que pasa por el punto medio del trazo AB y la intersección, y con A me quedó chueco, ¿cierto? Y me quedó chueco. Voy a poner ese punto, lo voy a llamar M y en realidad me quedo muy arriba. Y la perpendicular aquí, miren, ahí va. Ese punto a ese se llama alfa, beta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar A en términos de alfa y beta. Hay que encontrar B en términos de alfa beta. Hay que encontrar M en términos de alfa y beta. Y después decir que, bueno, que ese punto de la intersección de dos rectas, y con eso se encuentra la ecuación del lugar geométrico. Vamos, a ver tampoco. Si ese punto es P, creo que este de acá abajo es muy fácil. ¿Qué coordenadas tiene ese punto de ahí abajo? ¿No es cierto? Como es la vertical, como esta recta es perpendicular al lado AB y yo sé que el lado AB es horizontal, esa es una vertical. Así que este punto de acá abajo tiene coordenadas alfa, 0. Y si se tiene coordenadas alfa, 0, en realidad el punto B es bien fácil. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? Si la distancia entre A y B es 4, y este es el punto medio, entonces el punto B tiene coordenadas alfa más 2,0, y el punto A tiene coordenadas alfa menos 2,0. Ya, cálculo rápido. De hecho, en ese ejercicio creo que se daba como indicación, decía, si el punto B tiene coordenadas alfa beta, es fácil demostrar que A tiene alfa menos 2 y B tiene alfa más 2, pero en realidad salía directamente de los datos. Así que tengo el punto A, el punto B, y de hecho ya incorporé en mi información el hecho de que estas dos rectas son perpendiculares y que pasan por el punto medio. ¿Cierto? Eso ya está hecho porque dije que ese alfa y ese alfa son el mismo, así que esa condición ya está lista. Lo que no he dicho nada es por este otro lado. Ahora, como el punto C es conocido y el punto A es conocido, lo que es fácil calcular es el punto M. Entonces díganme ustedes cómo se calcula el punto M. Las coordenadas, ¿cuánto vale X de M? Voy a poner aquí cálculo de M. X de M vale. Entonces, punto medio entre A y C es alfa menos 2 más 0 medios. ¿Ya? Alfa menos 2 medios. YM, ¿vale? Punto medio entre el 0,2 y ese 0,0. Entonces, Y de 1 más Y del otro medios, o sea, 1. Listo, se terminó el punto M. El punto M lo tengo listo. Ahora había puesto ticket antes, ahora sí le pongo el ticket verdadero. Y una vez que tengo eso, ¿qué es lo que me falta imponer en mi ejercicio de la condición? Bueno, que si yo trazo la recta de M a P, P es conocido, M es conocido, esa recta es totalmente conocida en términos de alfa y beta. Si yo trazo esa recta o trazo la recta entre A y C, C es conocido, A es conocido, esa recta también se puede conocer en términos de alfa y beta. ¿Qué condición tienen que cumplir esas dos rectas para que en realidad estemos sobre el lugar geométrico? Esas dos tienen que ser perpendiculares. Entonces, esa es la condición que falta imponer para terminar de resolver el ejercicio. ¿Y cómo se impone la condición de que esas dos rectas sean perpendiculares? Entonces, usando la pendiente. Usamos la pendiente, ¿cierto? Usemos la pendiente. Entonces, el punto P pertenece al lugar geométrico, ¿cierto? Después de toda esta construcción. Sí y solamente sí. Bueno, hay que decir que esas dos rectas son perpendiculares. La recta AC es perpendicular con la recta MP o PM, ¿cierto? Ahora, en la perpendicularidad hay una cosa que me molesta siempre, o sea, lo voy a hacer con la pendiente. El producto de las pendientes tiene que valer menos 1, pero esa cosa del producto de las pendientes igual menos 1 funciona solo si las rectas no son... ¿Cuáles son las rectas que tienen pendiente? Las que no son verticales. Entonces, pregunta, ¿será posible que la recta AC sea vertical y no pueda calcular su pendiente? ¿Dónde tendría que estar el punto A para que la recta AC fuese vertical? Tendría que estar A en el origen, o sea, alfa igual... No, alfa igual a la coordenada del punto A es alfa menos 2, o sea, mi cálculo lo puedo hacer con pendiente en la medida que alfa sea distinto de 2. Ahora, si alfa fuese 2, el punto A estaría en el origen, el punto B estaría en 4,0, uno podría hacer esa esquemita y posiblemente el punto P sería fácil de calcular. El punto P, creo que fácil, viene, sería, el punto A estaría acá abajo, el punto C estaría arriba, el punto B a la derecha y quedaría esa figura. ¿Dónde está ese ortocentro? Aquí la perpendicular es horizontal. Aquí la perpendicular es vertical. ¿Qué coordenadas tiene el punto P? ¿Cuánto? Coordenadas. Esto era x, y igual 0, este y igual 2, ese punto medio estaba en y igual
1. Esto era x igual 0, el de allá era x igual 4, el punto medio estaba en x igual 2. ¿Qué coordenadas tiene el punto P? En ese caso, 2,1. O sea, ese caso se puede resolver en forma fácil. El difícil son los otros. Entonces uno dice, sí, solo sí, si quieren, hay un caso particular. Caso particular que normalmente uno se lo salta o lo hace aparte o lo hace al final, ese caso que es alfa igual 2, o bien el caso de que el producto de las dos pendientes, la pendiente de la recta AC multiplicado por la pendiente de la recta MP, ese producto valga menos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos con ese producto pendientes. ¿Cuánto vale la pendiente de AC? Vamos, calculemos. La pendiente de AC, vale. Los puntos son conocidos, así que como los puntos son conocidos, la pendiente es conocida. AC, ¿dónde está AC? Es delta Y partido por delta X, si quieren escribo aquí. Y de A menos Y de C partido por X de A menos X de C. Ya, reemplacen. Y de A, 0. Y de C, 2, o sea, menos 2. Partido por X de A, alfa menos 2. X de C, 0. Ahí está la pendiente. Ah, pero miren. ¿Qué llama la atención al tiro? Alfa no puede ser 2. Claro que claro, si alfa fuese 2 estaríamos en el caso particular ese donde dicha recta sería vertical y no tendría pendiente. Ya, esa es la pendiente AC. Segundo, pendiente de MP. MP. ¿Cómo se calcula eso? Y de M menos Y de P partido por X de M menos X de P. Ya, reemplazo. Y de M. ¿Dónde está el Y de M? Ahí lo veo. 1, ese es fácil. 1. Menos Y de P. Beta, ¿cierto? P tiene alfa beta, su Y vale beta. Partido por X de M. Alfa menos 2 medios menos X de P. Alfa. Perfecto. O sea, eso de arriba queda 1 menos beta partido por, abajo hay que hacer una pequeña sumita, ¿cierto? Entonces queda alfa medios menos alfa, eso es menos alfa medios, o sea queda menos alfa más 2 medios, ¿cierto? Es decir, sumando y restando, arriba queda 2, en realidad signo menos lo puedo escribir como beta menos 1 partido por alfa más 2. ¿Algún problema con eso? ¿Hay algún problema con eso? ¿Hay que rescatar algún caso particular de ahí? En el caso en que esa pendiente no se pueda calcular. ¿Qué pasaría si alfa fuese menos 2? Claro, si alfa fuese menos 2, ese es justamente el caso cuando este punto está del otro lado. El punto A es el menos 4,0 y el B es el 0,0. Es el mismo dibujo que hice hace un rato. Ese dibujito que era así. ¿Se acuerdan que les dibujé ese hacia allá? Entonces este es el análogo al otro lado, en cuyo caso el punto P está por ahí arriba. En ese caso el punto P tendría coordenadas menos 2,1. Ese era el caso. Así que hay dos casos particulares, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya, eso me lo salto. Esos son los únicos casos en los cuales las dos pendientes no se pueden calcular y por lo tanto puedo decir que el producto de las pendientes vale menos 1, MAC multiplicado por MP vale menos 1, sí y solamente sí. Reemplazo. La primera pendiente, ¿qué quedó? Menos 2. Le voy a escribir como 2. Menos 2 partido por alfa menos 2 multiplicado por la otra pendiente. Ahí arriba quedó 2 por beta menos 1 partido por alfa más 2 y todo ese producto tiene que valer menos 1. ¿Qué es eso que acabo de escribir? La condición de que esas dos rectas sean perpendiculares. Y si escribo esa condición, como ya escribí todas las demás, de que era el punto medio en vertical, el M era el punto medio del trazo AC, en realidad ahí escribí todas las condiciones que cumple ese punto P, y eso ya lo podrían empezar a enmarcar diciendo que eso, salvo el caso particular alfa igual 2, salvo el caso particular, ¿cuáles son los dos casos particulares que quedan fuera, que habría que agregarlos a mano? Alfa igual 2, que es el punto 2,1, y el alfa igual menos 2, que es el punto menos 2,1, lo hicimos por aquí en un dibujito. Salvo eso, eso que está allá es la ecuación del lugar geométrico que me están pidiendo. Es una superecuación donde ¿qué letras aparecen? Alfa y beta. O sea, si quieren alfa, llámenlo X. Si quieren el beta, llámenlo Y. Ahí está la ecuación en alfa beta del lugar geométrico. Lo que hay que hacer ahora es
tratar de simplificar la ecuación para poder reconocerla. Así como está, no se ve si sea circunferencia, recta, elipse, nada. Entonces lo que viene es un proceso de simplificación para reconocer la ecuación. ¿Ya? Simplifiquemos. Entonces, ya, lo que sigue es solo álgebra de simplificación. ¿Qué simplifico? Ya, denominador. Denominador, lo vieron al tiro ahí. Alfa cuadrado menos 4. Numerador, creo que el 1 menos se va con el menos. El 2 con el 2 queda 4 beta menos 4. Y todo eso vale igual 1. Miren, todavía puedo escribirlo de una forma distinta. O sea, numerador 4 beta menos 4 es igual al denominador, que lo paso multiplicando, alfa cuadrado menos 4. Y después ese 4 con el 4, boom, se fue y quedó la ecuación simplemente alfa cuadrado igual 4 beta. Ahora, si la ven, perfecto. Si no la ven, pueden transformar donde dice alfa, pongan la x, escríbanla así, o sea, x al cuadrado igual 4y. Y ahí la ven. Y si todavía no la ven, ya, pero esto no, esto x cuadrado igual 4p por y, donde p vale 1. ¿Conocen esa? Ya, ¿qué era? ¿Qué era el 4px? Parábola. Para hablar la circunferencia son x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Aquí no hay radio. Es una linda parábola. Es una parábola donde vueltas ¿quién aparece al cuadrado? ¿La x o la y? La x, o sea, es una parábola de eje vertical, ¿cierto? La grafico aquí. No, la grafico en la otra para que salga en la cámara. Es una parabolita. De hecho, si la quieren graficar, a lo mejor les conviene verla como y igual x cuadrado partido por 4, ¿cierto? Ahí, esa creo que la grafican porque dicen, esa cosa es como la parábola de x cuadrado, ¿no? O sea, esa es así. Y ahí. Ahora, algunos puntos. Para x igual 2, y igual vale 1, que eran justamente nuestros casos particulares. Para alfa igual 2, el y valía 1. En realidad, en nuestro calculito, ese punto no aparece, porque ese punto era el punto donde había una división por 0. ¿Cierto? Para alfa igual 2. Para x igual menos 2, por el otro lado, menos 2, para menos 2, la y vale también 1. En nuestro calculito, ese punto no aparece. Pero como esos puntos eran soluciones particulares de mi ecuación, en realidad no tengo para qué borrarlos. Esos puntos son parte de la solución y en realidad la solución es esa linda parábola que tiene ese gráfico. Ya, típicamente me dicen, ¿dónde está el foco? ¿Cuál es la directriz? ¿Cuáles son las ecuaciones del foco? Por eso es que tienes que tener un buen lápiz para escribir rápido, ¿cierto? ¿P,0 o 0,P? ¿P,0 o 0,P? P,0. Dibujen el P,0. ¿Dónde está el P,0? ¿Dónde está el P,0? P vale 1. P vale 1. ¿Dónde está el P,0? El P,0. ¿Cuál es ese? Ese es el 1,0. ¿Dónde está el 1,0? Dibújenlo. ¿Qué les parece ese foco? ¿Cierto? Nada que ver. Ese foco está ahí ¿cuándo? ¿Cuándo está ahí? Cuando la parábola esa con y cuadrado, esta es la típica y cuadrado igual 4px. Ese es el P,0. No, este de aquí es el... Me equivoqué. ¿Dónde está mi borrador? Entonces no es P,0, es 0,P, o sea 0,1. Ahí está. ¿Lo grafican? Ahí está, 0,1. ¿Lo ven ahí como foco? Se ve simpático ese foco. ¿Dónde está la directriz? Ya, esa no me equivoco. La directriz es igual a menos 1. X igual a menos 1 o Y igual a menos 1. ¿Lo ven en el gráfico? ¿Qué sería el gráfico de X igual a menos 1? Esa es la de la parábola horizontal, de eje horizontal. Esta de aquí es Y igual a menos 1. La puedo graficar. Ahí está. Listo, se terminó. ¿La excentricidad cuánto vale? ¿Qué pregunta es interesante? ¿Cuánto vale la excentricidad? ¿Por qué vale 1? Porque todas las parábolas tienen excentricidad igual a 1. Ya, ahí se terminó. Ejercicio. Bueno, nos demoramos media hora en resolverlo. Pero hicimos dos métodos. Bueno, el primer método no. Todos estos ejercicios, atención, son ejercicios de... Claro, de control. Esta era una pregunta. Significa que es la mitad de un control.
o sea, de la hora y cuarto, media hora estamos bien. Así tienen que escribir. ¿Cómo escriben ustedes? CAP de paréntesis alfa, beta. No, hay que resolver. ¿Cómo estudian? Y ya en grupo como sea, pero ¿qué? Les tiran un ejercicio, ese. Tienen su hoja, ¿qué hacen con la hoja? Oye, ¿cuánto te dio P? No, toman su hoja y dicen, ¿cuál es el ejercicio ese? A ver, terminé. Esa es la forma de estudiar, ¿te fijas? Y ahí son rápidos y todo, porque no hay tiempo para pensar mucho. ¿Dónde está el cálculo tan complicado? ¿La pendiente? Pero el problema estaba diciendo, ¿cierto? Que A como B estaban en el eje de la C. Lo que hay que hacer es tener la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿A partir de dónde? De A, de B, de C. ¿De dónde hay que partir? De B. De B hay que partir. Entonces, tienen que pensar, ¿de dónde parto? De B. Y después empiezan a construir todo el resto a partir de ese punto. Ya, voy a escribir el enunciado del ejercicio 2, voy a tirar eso hacia arriba por si estuviesen un poquito atrasados. Si no tenemos la cámara que les está grabando todo, así que podemos revisar después la solución de los... Cuénteme. Porque esa simetral se intersecta en el mismo punto P que las otras y es más complicada. Entonces, de las tres simetrales, la que es fácil es la AB. Entonces, por eso fue la AB con una de las otras dos. Ya. Voy a borrar. ¿Tienen el enunciado el segundo? Bueno, yo lo tengo por acá también, sí. Con letra semi grande, pero no tan grande, porque igual me faltan salidas los dedos. Es un dibujo medio horrible. ¿Qué decía? ¿De cuándo es esto? Miren, lo que pasa es que fui retrocediendo en el tiempo. Problema 2, control 2 del 2018. Misma historia. Considero los puntos A de coordenadas 2,0. B de coordenadas menos 2,0. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el lugar geométrico? De los puntos A, y incluso le están cantando, de los puntos P, y le ponen entre paréntesis de coordenada en el enunciado, alfa, beta. ¿Qué me estarán diciendo? ¿Con qué método hay que resolver el problema? ¿Método 1 o método 2? ¿Por qué el método 1 no? Porque no nos gusta y nunca lo ponemos en los controles. Entonces, ahora, si alguien lo resuelve con el método 1 y está bien, perfecto. O sea, el 7 lo pueden ganar de múltiples formas. Las soluciones de los problemas no son únicas. Pero el problema del método 1 es que muchos se quedan atrapados en el camino. Me decían que hay que trabajar mucho, que decían que había que hacer mucha matraca. Eso en el método 1 es el doble o el triple. Así que por esa razón el método 1 uno le hace el quite. Este método es muchísimo más eficiente. Ya, lugar geométrico de los puntos alfa y beta que satisfacen lo siguiente. Tal es que la condición es media fea, así que está escrita en varias líneas. Dice, cumple lo siguiente. Si C tiene C, punto de intersección de la recta BP con la vertical por A. Vamos a hacer un dibujo. Entonces, el punto P me lo daban, P es alfa beta, con eso puedo trazar la recta LBP, y esa la intersecto con la vertical por A, que es X igual 0. Perdón, X igual 2. Eso es el punto C. El punto D es la intersección, supongo que de la otra, de la recta LAP, claro, en lugar de BA, esa recta con
la vertical por B. Ya, ahí tengo CD. Entonces, dado los puntos A y B, me piden el lugar geométrico, tal que si yo construyo el C, construyo el D, resulta que el trazo OC es perpendicular al trazo OD. Ahí está. Ese es el enunciado. Creo que no se me quedó nada afuera. Le subí el enunciado, lo subieron, ¿cierto? Que se los puse en un curso. ¿Sí? Y bueno, un link apuntando a mi página web y ahí aparecen inmediatamente los ejercicios directamente. Ya, vamos, hagamos la solución 2 al tiro en la página siguiente. Si quieren hacer un dibujito mientras tanto, pero lo voy a hacer yo. De hecho, ese problema tenía su dibujo ya prehecho en el enunciado. No es tan necesario, creo que si uno lee bien el enunciado, el dibujo que viene en la hoja es más que nada para que uno verifique que está leyendo bien y no falta un dato raro. Ya, hagamos el dibujito. ¿Cuáles son los datos? Aquí, solución. Solución. El punto A, ¿dónde está el punto A? Por aquí. Ese punto A tiene coordenadas 2,0. Perfectamente definido ese punto A. El punto B es su simétrico, es el que tiene coordenadas menos 2,0. Perfecto. El punto B es el lugar geométrico. Entonces uno dice, ya, ahí está mi lugar geométrico. Le pongo a cualquiera de esos puntos P. P. Entonces me dicen, trazo la recta BP. Eso, para definir el punto C. El punto C se define como, hay que trazar la recta BP. Miren, la que va por B, AP. Bueno, para poder trazar esa recta hay solo una condición. Que el punto P no puede ser el punto P. Porque por un solo punto pasan muchas rectas. Para que sea una recta única, B y P no tienen que ser el mismo punto. Así que P no puede ser ese desde el principio. Ahora, esa recta dicen que se intersecta con la vertical con A. Creo que hay otra condición al tiro geométrica. La vertical con A, ahí va. Ese es el punto C. Ahí está el punto C. ¿Qué coordenadas tiene? No tengo idea. Sí, hay una coordenada fácil. Hay una coordenada que es fácil. Esa la puedo poner al tiro, ¿cierto? C vale 2, pero no le vayan a poner 2,YC. No, porque ahí están metiéndose en el monstruo de camino del método 1, que es el famoso método paramétrico. 2, no tengo idea. Si quieren, después cuando calculemos podemos rellenar ahí lo que falta. Porque todo tiene que... hay uno que sí bien es importante. ¿Qué coordenadas tenía? Alfa, beta. Ese es que no se me olvida. Ahí está el punto C. Después... también para que el punto C exista, necesito que la recta BP... Bueno, que el punto P no sea P, para que la recta sea única, pero tampoco puede ser una recta vertical. Porque si fuese vertical, ¿cierto? Nunca se va a intersectar con la vertical cuerda. Después, segunda cosa, la recta AP. ¿Cuál es la recta AP? La que aquí está. Ahí está P. Y esa tienes que intersectarla con la vertical por B. Ya, esa cosa va a quedar como medio lejos de mi pizarra, pero bueno, voy a hacer la trampa típica de la pizarra, que es decir, trazo la recta, y la recta llega por ahí al punto D. Ya, no está escala mi dibujo, ¿cierto? Y de hecho, miren, la recta como quedó. Ya, pero se entiende, es la recta AB que intersecta ¿a quién? A la vertical por B. Y después me dicen, bueno, eso, de hecho, si yo pongo el punto P en cualquier parte del plano, esta recta la escribo, esa la escribo y esos dos puntos C y D viven en alguna parte. Pero para que estemos en los geométricos, lo que debe ocurrir es que si yo ahora 1C con el origen, 1D con el origen, esos dos trazos tienen que ser perpendiculares. Ahí está la supercondición del lugar geométrico. Ya, solución. ¿Qué hay que hacer? Calcular los puntos importantes. Solución. ¿Cuáles son los puntos importantes? Si quieres, menos 2, algo, sí. D es también, claro, eso tú decías ya lo está resolviendo, menos 2, algo. Fantástico. Ya, solución. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular C, hay que calcular D. Entonces, digamos primero cómo se calcula C.
Ah, C, es largo de calcular, porque C es una intersección. ¿Intersección de qué con qué? De dos rectas. La vertical por A, que es una recta, con la recta LBP. Entonces, primero tengo que escribir la ecuación de la recta LBP. Ya, entonces, para calcular C, escribimos la ecuación de la recta LBP. Bueno, es Y menos igual X menos... Así se escribe la recta, ¿cierto? Ya, eso ni lo pienso. ¿Por dónde pasa? Pasa por B y por P. ¿Cuál de los dos puntos es más fácil, el B o el P? El que tenga números más sencillos, el B. O sea, Y menos 0 y X menos 2, o sea, más 2. Igual. ¿Y la pendiente? Ah, la pendiente vale delta Y, beta menos 0, partido por alfa menos 2. O sea, beta partido por, ¿ya lo vieron? Alfa menos 2, o sea, alfa más 2. Ahí tienen. ¿Alguna complicación con eso? Sí, una. Alfa no puede ser menos 2. ¿Qué pasa si alfa fuese menos 2? La recta sería vertical y no habría intersección con la otra. Entonces, entonces uno dice, claro, hay que sacar ese caso particular y por lo tanto no hay ningún problema en esa división. Listo, ahí está mi recta. Y eso tengo que intersectarlo con X igual con la vertical. ¿Y cuál es la vertical por A? La vertical por A es la recta que tiene por ecuación X igual 2. ¿Cómo se intersectan esas dos rectas? Bueno, sistemita de ecuaciones muy sencillo, porque ya sé cuánto vale X. ¿Qué me falta conocer? La Y. ¿Y cómo calculo la Y? Esta X la pongo ahí arriba. Así que puedo decir que la X de C vale 2 y la coordenada Y de C vale, la saco de ahí arriba. Es decir, reemplazo este 2 ahí arriba. ¿Cuánto queda? 4 beta partido por alfa. Uy. Ya. Ahí, más tranquilo para que no demoremos más tiempo. ¿Está listo el punto C? Ya, o sea, ahí se fijan, era 2, ya, una cosa un poquito más fea, pero estamos listos con eso. ¿Qué hay que calcular ahora? El punto D. ¿Cómo se calcula el punto D? Bueno, misma estrategia, cambiando algunos datos. De hecho, hay algunos que ven que el problema es tan simétrico que hasta visualizan cuál es la solución de la otra. Dicen que el A tiene que hacer las veces del B, el B tiene que hacer las veces del A, el 2 tiene que verse por menos 2. Ya, ahí jueguensela ustedes. Si no, yo no me las voy a jugar, voy a calcular, no. Voy a decir, ¿cuál es la ecuación de la recta LAP? Es Y menos igual X menos, ya, ¿por dónde pasa esa? La AB, ¿por dónde pasa? Por A y por P, pero ¿cuál de los dos prefiero? El 2,0, así que Y menos 0, X menos 2. Pendiente, beta menos 0, delta Y, partido por alfa menos 2. Entonces, beta menos 0, es decir, beta partido por alfa menos 2. ¿Se parece a la de arriba? ¿Se parece a la de arriba? Claro. En lugar de 2, se fijan, en lugar de 2 dice menos 12, claro, como la misma cosa. Y esta hay que intersectarla con la recta vertical. La vertical por A, la vertical por B, ¿cierto? La vertical por B, claro. Que tiene por ecuación X igual menos 2. ¿Cómo intersecto? Sistemita de ecuaciones muy sencillo, ¿cierto? Que significa que hay que reemplazar una cosa en la otra. ¿Quién en quién? El X igual menos 2 en la de arriba, así que queda menos 2, o sea, menos 4 beta partido por alfa menos 2. Ahí está, ¿la habían visto esa? O, sí, cuidado que eso no se equivoca. Yo creo que yo habría puesto, de eso, si me hubiesen preguntado cuánto era, yo habría escrito 4 beta partido por alfa menos 2. Pero en realidad no es 4 beta, es menos 4 beta partido por alfa menos 2. Así ese menos era medio raro. Ya, pero en las ecuaciones me dicen inmediatamente cuál es la solución. Tengo entonces el punto C. ¿Cuál es la coordenada D? X del punto D es menos 2. ¿Cuál es la coordenada Y del punto D? Es menos 4 beta partido por alfa menos 2. Ahí tengo mi punto. Perfecto.
Todo está en términos de quién. De alfa y de beta. ¿Cuál es la condición para terminar el ejercicio? Sí, pero ¿cuál es la condición? ¿Qué me está faltando? Ya encontré el punto C, encontré el punto D. Que ambas rectas sean perpendiculares. Entonces, que esas dos pendientes multipliquen -1. Entonces voy a poner aquí OC. OC es perpendicular con OD. Sí y solo sí. Aquí puedo usar pendientes porque estoy seguro que OC no es vertical. ¿Por qué OC no es vertical? Porque C tiene coordenada x igual 2. El origen está en 0. Esa recta nunca va a ser vertical. La OD no es vertical, porque D tiene coordenada -2. El O tiene coordenada 0. Así que, ya, son perpendiculares sí, solo sí. Las pendientes de estas dos rectas multiplican -1. Entonces, vamos, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente de OC. Allá está C. Entonces la pendiente de OC, miren, aquí está. El O tiene coordenadas 0,0, que no, ni siquiera lo escribe muchas veces porque dice lo que hay que hacer es el Y de C dividido por el X de C. El Y de C dividido por el X de C. O sea, eso dividido por eso. Es decir, dividan 2 beta partido por alfa más 2. Perfecto. Ahí está la primera pendiente. La otra, la OD. OD, lo mismo. Es Y de -0 partido por X de -0. Pero como es 0, así que es simplemente Y de partido por X de. Y de partido por XD. Ahí está el Y de partido por XD. ¿Eso vale? 2 beta partido por alfa menos 2. Menos 2. No sé por qué le puse -1. ¿Por qué le puse -1? ¿Qué estaba pensando en mi cabeza cuando puse el -1? Que toda esta cosa tiene que multiplicar -1. Claro, o sea, como que uno a veces se pone disléxico y escribe algunas cosas antes de que corresponda. ¿Duda? Claro, le puse el -1, sí. Sí, eso de ahí está. Perfecto. Ya, y esto que está aquí, ¿qué cosa es? Lo puedo marcar para que me pongan puntaje. ¿Qué es eso? Es una ecuación. ¿Quién aparece en esa ecuación? Alfa y beta. Es una ecuación, entonces ahí está la ecuación de mi lugar geométrico, de una forma un poquito rara. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a distribuir para que quede lo más sencilla posible. Ya, numerador. 4 beta cuadrado. Denominador. Alfa cuadrado menos 4. Igual -1. Ya, o sea, puedo pasar multiplicando. O sea, 4 beta cuadrado vale, cuidado con el pasar multiplicando. 4 menos alfa cuadrado, ¿cierto? 4 menos alfa cuadrado. Ya. Es importante ese signo porque, como voy a juntar el alfa cuadrado con el beta cuadrado, los signos en esas cosas pueden hacer que me cambie el lugar geométrico. Ya, pasen hacia el otro lado. No, todavía no. Aquí voy a pasar aquí todavía. Pasen el alfa hacia el otro lado. ¿Qué les queda? Alfa cuadrado más 4 beta cuadrado igual 4. ¿De qué pinta? ¿De qué pinta? Circunferencia. No, la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado. Aquí, ¿por qué no es circunferencia? Por ese 4. Ya, te fijan en la circunferencia, siempre los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado son el mismo. Ya, entonces, no, casi parece circunferencia, pero no es. Es una circunferencia deforme. Y las circunferencias deformes son las elipses. Claro, en x y en y tienen distinto coeficiente. Entonces, el lado derecho lo unifico. Divido por 1. ¿Cierto? O sea, no, divido por 4 para que quede 1. Y queda alfa cuadrado, que lo voy a cambiar si quieren por x cuadrado. Eso lo pueden hacer al final. Cuando ya estén al final pueden decir al alfa lo llamo x y al beta lo llamo y para ver el lugar geométrico. Si lo ven con alfa y beta, no hay problema. X cuadrado partido por ¿cuánto? 4. Y ese 4 lo voy a escribir apropiadamente como 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque es el a cuadrado. Más, después, el beta cuadrado, que lo voy a escribir como y cuadrado, partido por ¿cuánto? O sea, partido por 1. Es decir, lo voy a escribir apropiadamente como 1 al cuadrado. ¿Igual cuánto? 1. Ya, perfecto, se terminó el problema. ¿Qué es? No es circunferencia, es elipse. ¿Cuánto vale A? A vale 2, el semieje mayor 2, semieje menor B igual 1. ¿Cuánto vale la excentricidad? Ya,
Ah, ¿cuál es la ecuación que uno se sabía? Triangulito de la elipse. ¿Cuál es el triangulito que uno se sabe de la elipse? Ese triangulito, ahí está el foco. ¿Cuánto valía eso? A por E. Esta vertical aquí valía B y esta diagonal A. Entonces era algo así como que A por E al cuadrado era A cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? O sea, la excentricidad vale raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Esa la deduzco de la prueba. Raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado partido por esa constante A. O sea, raíz de A cuadrado 4 menos 1, 3, partido por A, 2. Raíz de 3 medios. Por supuesto que esa cosa es mayor o menor que 1. ¿Mayor o menor que 1? Menor. Las mayores son las hipérbolas. Y es menor que 1, no es mayor que 1. ¿Quién gana? ¿Quién es más grande? El 2, porque el 2 es la raíz de ¿quién? De 4, y arriba está raíz de 3, ese como ahí es como 1,7, 1,7 partido por 2, esto es menor que 1. La excentricidad es menor que 1. Ya, ¿dónde está el foco? Voy a escribir aquí, mi foco, F, el foco, me sabe la fórmula. Ahí está, pues. ¿Cuánto vale A? 2, ¿cuánto vale E? Eso, así que 2 por eso, raíz de 3, el foco está en raíz de 3. ¿Dónde está la directriz? La directriz es más complicada. Bueno, de hecho hay dos focos, uno es más y otro es menos. ¿Cierto? ¿Y cuáles son las directrices? Es A partido por E. La directriz está en otro lado. Esa es A partido por E. Esa fórmula es la inversa de esa. A partido por E. Y A partido por E, que en este caso vale 4 partido por raíz de 3. 4, ¿cierto? Eso lo divido, el 4 y el 2 pasa hacia arriba, partido por raíz de 3. Ya, o sí. Si quieren racionalizan, más o menos. Ya. Ahí tienen la respuesta, es una elipse, pueden identificar su foco, su excentricidad, sus directrices, todo lo demás lo escriben. Por supuesto. Sí, eso es parte del puntaje, o sea, hasta aquí tengo un 4. Y hasta aquí tengo un 7. Ahí pónganse nota. No, a lo mejor no, ya. A lo mejor aquí tengo un 5,5, si quieres. Y acá el 7, acá. O sea, esto de aquí vale algo, vale entre 1 y 2 puntos. Ya, ahora, ¿pensando en qué? Pensando en la pregunta que decían aquí. ¿Qué pasa si no hago esto? Me eximo si no me... Si tengo puro 5,5. Ya, suficiente. ¿Qué les pareció el ejercicio? Ya, pero de aquí. Pero esto tienen que aprenderse. La de aquí tienen que estudiar un poquito más de memoria, ¿cierto? ¿Y la parte operativa? Ya, partiendo del alfabeto. Se fijan que el método por eso es una grana, porque casi sale cualquier cosa. Cosas inimaginables salen. Por ejemplo, la propiedad de la circunferencia, esa vieja propiedad de la circunferencia, se la saben, ¿cierto? La propiedad de la circunferencia, que si trazan un diámetro, esas dos son la circunferencia. Trazo una circunferencia, trazo un diámetro, de ahí trazo esa recta y después de este otro trazo la otra recta. Esas dos son. Entonces, ¿cuál es el problema del lugar geométrico típico? La circunferencia tiene esa propiedad. ¿Quién más tendrá esa propiedad? ¿Quién más tendrá esa propiedad? ¿Cuáles serán todas las figuras del plano que tienen esa propiedad? ¿Qué? ¿Cuál es la propiedad? Me pongo en el eje de las X. Si quieren pongo ahí el eje de las Y. Pongo aquí un punto en A,0. Pongo acá otro punto en menos A,0. Y me pregunto, ¿cuáles serán todas las curvas del plano? Curvas de puntos P que tienen coordenadas. ¿Qué coordenadas tienen esos puntos? Alfa, beta, desconocidas. Tal que cuando yo trazo esa recta y trazo esa otra recta, ambas son perpendiculares. ¿Cómo lo hacen? Ese no lo traje ese ejercicio porque es demasiado fácil. Porque uno dice, me doy el valor de alfa beta y con esa alfa beta, ¿cuánto vale la primera pendiente? Esta primera pendiente, la de esa, beta partido por alfa menos A. ¿Cuánto vale
La pendiente de esa otra. Beta partido por alfa más A. Y eso tiene que valer menos 1. ¿Se terminó? Eleven al cuadrado, beta cuadrado. Abajo, ¿qué queda? Alfa cuadrado menos A cuadrado igual menos 1. Pasan hacia el otro lado. Beta cuadrado igual A cuadrado menos alfa cuadrado. Lo pasan hacia el otro lado y ahí tienen su solución. ¿Qué es eso? Circunferencia de radio A. ¿Cuáles son todas las curvas del plano que tienen la propiedad de la circunferencia? La circunferencia. ¿Se fijan? Uno puede resolver el problema inverso. O sea, encuentra curvas inimaginables que tienen propiedades raras. Oh. Ahora, ¿por qué dio circunferencia? Porque el producto de esas pendientes valía ¿cuánto? Menos 1. Después uno se pregunta, ¿y si yo quiero una curva donde el producto de esas pendientes no valga menos 1, sino que yo quiero una curva donde ese producto valga 1? Una pregunta así, una pregunta rara que se me ocurrió. O sea, producto igual menos 1 significa perpendicularidad. Pero perfectamente podría decir, ¿por qué quiero menos 1? ¿Por qué no quiero producto igual a 1? ¿En qué cambia todo eso? Ahí. Despejen. ¿Qué queda? Si esto fuese 1, despejen. Beta cuadrada igual alfa cuadrado menos A cuadrado. Ahí el despeje es un poquito distinto. Creo que conviene pasar el beta restando y el A cuadrado sumando. Queda alfa cuadrado menos beta cuadrado igual A cuadrado. O sea, x cuadrado partido por A cuadrado, paso la dividiendo, menos y cuadrado partido por A cuadrado igual 1. ¿Qué es eso ahora? Una hipérbola que va hacia el otro lado. Etcétera. O sea, cuando estén estudiando, hagan variaciones de los ejercicios que están resolviendo. ¿Por qué aquí me dio circunferencia? Porque el producto era menos 1. Si hubiese sido... hay otros por ahí donde dicen el producto vale 2, el producto vale menos 3. Uno puede inventar ejercicios de ese tipo. Ya. ¿Había un tercer ejercicio? ¿De cuánto tiempo nos queda? Media hora. ¿Alcanzamos? Sí. No. A condición de que lo vean. ¿Qué dice? Problema 3. Qué raro. Problema 3. Así, control 2 del 2009. De hecho, ese año los problemas no tenían nota. Cada problema tenía puntaje y este problema valía 2 puntos. Que significaba que se hacía bien este ejercicio, tenía un 3. Entonces habían 3 problemas, digan problema 3. No sé qué puntaje tenían los otros problemas, pero la idea es que había que sumar 6 puntos para tener el 7. Así que vamos a hacer un problema para sacarnos un 3. Ya. Dice, tengo un triángulo ABC, isósceles, tal es que la magnitud del lado AB es igual que la magnitud del lado CB. Ahí aparece sin rayitas verticales, pero prefiero ponerlo así. Un triángulo isósceles que tiene esas dos cosas. Varía de tal manera que A es fácil. A tiene coordenadas menos A, 0. El vértice B se mueve sobre el eje, voy a escribirlo aquí, el eje de las Y. Y, por último, ¿dónde está el punto C? El lado BC es horizontal. ¿Cuál es la pregunta? Lugar geométrico de C. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el lugar geométrico descrito por el vértice C? ¿Se fijan? Triángulo con ciertos datos, hay 3 vértices. El vértice A, fácil. El vértice B,
variable, y el C también variable, que es justamente el que hay que encontrar. Entonces hagamos una esquemita. Solución. El vértice A vive en aquí. A tiene coordenadas menos A, 0. Bueno, creo que me decían que A era positivo, pero vamos a escribir aquí A positivo. No estoy seguro si ese dato está A, pero pienso que sí. Si no, para que me van a poner menos A. Vértice B. Se mueve. ¿Qué coordenadas tiene el vértice B? 0, algo. Ya, hay que mejorar los lentes y también un error de estrabismo es ese, ¿no? Entonces se mueve aquí y le pongo 0, t. No, porque ahí ya estoy apuntando hacia el otro método que no nos gusta, el método paramétrico. Tiene coordenadas 0, algo. Ahí está. Ese es el vértice B. Ahora, con eso, aquí está el lado AB. Ahí está el lado AB. Que obviamente se va a mover. Y el C es tal que BC es horizontal. ¿Dónde está C? Por ahí. O bien tiene que estar, el trazo BC es horizontal, pero puede ser de B hacia la derecha o puede ser de B hacia la izquierda. Y si estás a la derecha, miren, ahí está el triangulito isósceles que tiene ese lado y ese lado iguales. Y si estuviese a la izquierda, también tiene un triángulo isósceles, o sea, hay dos soluciones, a la izquierda y a la derecha. Ya. No, las ecuaciones solitas nos tienen que decir porque vamos a trabajar con distancias. Nunca vamos a decir que la x de c, en ese dibujo que hice ahí, la x de c, ¿qué signo tiene? Positiva. Pero en realidad en las ecuaciones vamos a decir que la variable x de c puede ser un número real cualquiera. Ahora, listo, ahí está todo. ¿Qué lugar geométrico me piden? Del B, del lado del C. ¿Qué hago con el C? ¿Qué coordenadas tiene C? Alfa, beta. Y calculo todo en términos de alfa, beta. Ahora, cuando digo que el punto C puede estar a la derecha o a la izquierda, significa que alfa puede ser positivo o negativo. El beta obviamente puede ser positivo o negativo porque esta cosa se mueve hacia arriba en cualquier ubicación. Ya, entonces, si ese es el punto C, voy a escribir aquí al tiro solución, porque ya estamos resolviendo. Si ese es C, lo conozco. ¿Quién es B? 0, ¿cuánto? 0, la misma que C. O sea, el punto B tiene coordenadas 0, beta. Cualquiera que sea el punto C que yo ponga en el plano, puedo buscar el B ahí y puedo formar este triángulo. Pero no siempre ese triángulo va a cumplir las condiciones del problema. ¿Cuál es la condición del problema? Que sea isósceles, que el lado AB y el lado BC sean del mismo largo. Ya, entonces, ¿cuánto mide el lado AB? ¿Cuál es la medida del largo AB? Ahí tienen. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? ¿Qué coordenadas tiene el punto A? Ven de acá, ¿cierto? Menos A, 0. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? 0, beta. Con esas coordenadas, ¿pueden calcular la distancia? ¿Qué formulita usan? Raíz cuadrada de... Ya. Delta X es A cuadrado. Delta Y es... uno es 0, el otro es beta, es... beta cuadrado. Ahí está. Esa es la longitud de un lado. ¿Cuánto vale la longitud del otro lado? Del lado BC. Módulo de alfa. Si alfa positivo es alfa, si alfa negativo es menos alfa, ¿cierto? Claro, o sea, si quieren raíz, lo hago con raíces cuadradas. Raíz cuadrada, ¿cuánto vale el delta x al cuadrado? Alfa cuadrado. ¿Cuánto vale el delta y al cuadrado? 0. Raíz cuadrada de alfa cuadrado. Eso es módulo de alfa. Ahí está una y la otra. No estoy diciendo que alfa sea ni positivo ni negativo. Puede tener cualquiera de las dos posibilidades. ¿Y cuál es la condición del problema? Que estas dos distancias sean iguales. Ahora, obviamente que sean iguales así es lo mismo que decir que sean iguales al cuadrado. Entonces voy a decir C pertenece al lugar geométrico si y solamente si se cumple que A cuadrado más beta cuadrado tiene que ser igual a alfa cuadrado. Ya, se terminó. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso primero? Como concepto, después ¿cómo lo identificamos? ¿Qué es eso? Esa es una ecuación. ¿Qué significa esa ecuación?
¿Qué significa esa ecuación en el problema? Esa cosa que yo llegué ahí, fea, bonita, como quieran, siempre va a ser la ecuación del lugar geométrico que me están pidiendo. ¿Dudas? Profe, es que me perdí en la parte... ¿En cuál de todas? ¿BC? BC, BC. Sí, lo puede repetir. Ya, BC era, mira, B 0, beta. C tiene coordenadas alfa como beta. Lo hice con la raíz cuadrada. Dije raíz cuadrada de alfa menos 0, alfa cuadrado, más beta menos beta, 0, ¿cierto? O sea, si quieres aquí pongo delta x es alfa más delta y es 0 al cuadrado. Delta x cuadrado más delta y cuadrado. O sea, raíz de alfa cuadrado. Y todos sabemos que la raíz de un número al cuadrado vale su módulo. Ahora, ni siquiera es necesario poner el módulo. Si no ponen el módulo no importa, porque ¿cómo van a decir que esa raíz cuadrada tiene que ser igual a esta otra raíz cuadrada? Pero en realidad lo que van a hacer es elevar al cuadrado, ¿vale? O sea, que los subradicales tienen que ser iguales. O sea, a cuadrado más beta cuadrado tiene que ser igual con alfa cuadrado. Ahí está resuelto el lugar geométrico. Ahora lo identificamos. Entonces recordamos que el alfa es como la x, el beta es como la y. Ya, entonces despejen. ¿Qué queda? Circunferencia, parábola. Claro, queda la x cuadrado, queda la y cuadrado, pero una con signo más y la otra con signo. Esta va a pasar hacia allá como menos beta cuadrado, ¿cierto? Entonces va a quedar x cuadrado menos y cuadrado. La ecuación es x cuadrado menos y cuadrado igual... Despejen, no inventen soluciones. Entonces ya, lo voy a escribir en x y y, va a quedar x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado. ¿Dónde viene el alfa? No, miren. Miren, ahí se me pierden en este cálculo. Miren, pasen el beta restando. ¿Qué les queda? ¿Qué queda a la izquierda? A la izquierda. A cuadrado. Igual. ¿Qué queda a la derecha? Alfa cuadrado y ¿qué más? Menos beta cuadrado. Esa alfa la llamé x. Y ese beta lo llamé y, porque son las coordenadas x, y de mi lugar geométrico. Entonces le puse x e y. Entonces reescribí esa ecuación. ¿Cómo la escribí? X cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado. ¿La reconocen? Es una hipérbola, pero tengo que dejar el lado derecho igual a 1. Así que es x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado. Casi escribo una tontera. Partido por a cuadrado igual 1. Ahí está la típica hipérbola. ¿Sí? Ahí da lo mismo que esté partido en a cuadrado a ambos lados. Da lo mismo, porque en la hipérbola no tenía que ser el a mayor que b, el a y el b podían ser cualquier cosa. De hecho, cuando los dos son iguales, la hipérbola tiene nombre, se llama hipérbola equilátera, pero ese ya es un nombre adicional que lo pueden incorporar si quieren a su biblioteca. Propiedades de la hipérbola. Excentricidad. ¿Cómo se hacía la hipérbola? ¿Se acuerdan del triangulito? ¿Cuál era el triangulito en la hipérbola? Había que dibujar el rectangulito primero, el de lado A y del lado B. ¿Para qué me servía ese rectangulito? A, B, menos A, menos B. Siempre uno dibujaba ese rectangulito. ¿Para qué sirve? Por ahí no pasa. Por ahí no pasa. ¿Quién vive ahí adentro? La elipse, que no es el caso aquí. ¿Pero para qué me sirve? Me sirve para dibujar las asíntotas. Me sirve para dibujar las asíntotas. Y me sirve para recordar que aquí hay un triangulito, ese de ahí. Ese triangulito. ¿Qué lado tiene ese triangulito? ¿Qué base? A. ¿Qué altura? B. ¿Qué diagonal? A por E. ¿Para qué le sirve eso? Para encontrar la excentricidad. Y aquí A y B son iguales, así que se queda A y A, o sea, la excentricidad vale. Excentricidad es la raíz de a cuadrado más a cuadrado, en realidad debería ser a cuadrado más b cuadrado partido por a, o sea, raíz cuadrada de... La a se simplifica, ¿cierto? Y queda simplemente raíz de 2. Y que es una excentricidad bien simpática porque raíz de 2 es mayor o menor que 1. ¿Y está bien eso que sea mayor que 1? Porque es una hipérbola. Si fuera elipse, uno diría medios, por ejemplo, si me quedara alguna cosa cerrada, ¿cierto? Ya, ahí está la excentricidad. ¿Dónde está el foco? En A por E. ¿Siempre es en A por E? Más menos A por E.
el f chica, ¿cierto? Siempre la coordenada está en f chica, 0, entonces más menos a por e. Y eso es más menos a por e, el a vale a, el e vale raíz de 2. Ahí está el foco. ¿Dónde está la directriz? La directriz está en más menos a partido por e. O sea, más menos a partido por raíz de 2. Ya, ahí tienen todas sus propiedades. Ah, y en la caso de la hipérbola tienen que decir cuáles son las asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? Las asíntotas son y igual más menos b partido por a por x. Pero en este caso b ya son iguales, así que son más menos x. Se llama equilátera porque es esa hipérbola donde las asíntotas son las bisectrices de los cuadrantes. Son rectas de pendiente 1 o menos 1. Ya, y si quieren dibujar la hipérbola, parte en el punto A, se va hacia arriba. Ahí. Ahí tienen su gráfico de la hipérbola. El foco, por allá. La directriz, por dentro. Ya. ¿Les parece? Ya, ¿alcanzamos a hacer uno más? ¿No? Se cansaron. Hoy, que se la clase ha sido más corta que otras veces. Porque nos falta todavía 18 minutos. Ya, tengo otro, el 4. Sí, el 5 no lo hacemos porque ese era medio feo. ¿Borro aquí? Ah, de hecho ese salió rápido. ¿Por qué salió tan rápido ese? Justamente, porque ya se aprendieron el método, ¿o no? ¿O están copiando como condenados ahí sin entender nada? No, hay que ir entendiendo, se van entendiendo, uno se va aprendiendo el método. ¿Qué significa hacer el método? Significa que a quién le pongo el alfabeto, al lugar geométrico, ¿cierto? Al lugar geométrico. Y calculo todo lo demás en términos de esos números alfa y beta y impongo la condición de mi lugar geométrico. Ya. Uno de tenor distinto, no lugar geométrico. Cuéntame. O sea, eso funciona para todos los lugares geométricos razonables. Ahora, lo que puede ocurrir es que más adelante hayan otros lugares geométricos. ¿Se acuerdan que yo les dije? Dijimos, llegamos al lugar geométrico aquí, en esa condición. Y cuando la desarrollamos dio una hipérbola. Pueden haber otros lugares geométricos que tengan ecuaciones más feas que no sean cónicas. Por eso van a ser problemas de más adelante. En esta etapa de la materia, los lugares geométricos van a ser siempre rectas, circunferencias o cónicas. Más adelante van a ser otras cosas, por supuesto, pero la técnica les va a funcionar igual. Entonces, a veces les van a pedir cosas como este ejercicio que les vamos a hacer ahora no es de lugar geométrico. No es de lugar geométrico. Es un problema de propiedades de la elipse. Miren. Esto de aquí es la pregunta 2 del control 2 del 2012. 2012. Dice, considere la elipse x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual 1, donde a mayor que b mayor que 0. ¿La conocen esa? Esa es la elipse típica. Ya. Entonces, punto. CAL, L, es la recta tangente. Tangente a la elipse por el punto P de coordenadas x sub 0 y sub 0. Le voy a poner aquí entre paréntesis, variable. El punto P se mueve en la elipse y en cada punto genera una recta tangente. ¿Una elipse? ¿Lo ven? ¿Conocen las elipses? En la elipse pueden dibujar un punto cualquiera y en ese punto cualquiera dibujan la recta tangente de la elipse por ese punto. Todas las inflexiones que tienen las letras, las huevos. Entonces, después dicen, sean Q y R. Aquí viene la parte Q y R. Dos puntos más. ¿Quiénes son? Son los puntos de intersección. Entonces son la intersección de L con
las verticales por los vértices de la elipse. La elipse tiene vértices. Por los vértices, en realidad la elipse tiene 4 vértices. Aquí no dice claramente cuáles son, pero dice entre paréntesis que la recta vertical es por los vértices y igual 0 le voy a poner para enfatizar cuáles son. Seguro eso lo dijeron como una indicación más tarde. Ahí está la construcción. Les hago un dibujo y después les escribo qué es lo que hay que demostrar. Después dice, demuestre que. Sigue diciendo demuestre que, pero no le damos tantas cosas. Ya. No. Creo que va a faltar espacio, así que dibujemos una elipse y tratemos de dibujar esa recta tangente, las verticales y dibujar los puntos Q y R. Elipse. Ups, ya. Traté de dibujar lo mejor posible una elipse avanzada. Elipses de semiejes A por aquí, acá está el menos A, acá arriba está el B, acá abajo el menos B. P es un punto cualquiera. En realidad no un punto cualquiera, creo que el punto P no puede estar en los bordes de la elipse. El punto P está en cualquier cuadrante. Digamos que por aquí está mi punto P. P de coordenadas x sub 0, y 0. ¿Qué se hace en el punto P? Se traza la recta tangente. Entonces, la recta tangente ahí y la recta tangente. Y esa recta tangente se intersecta con las verticales en los vértices. ¿Dónde están los vértices? Los vértices que tienen y igual 0. Aquí hay un vértice. Aquí hay una vertical. Y esa vertical intersecta mi recta L en un punto que se llama Q. En realidad no dicen quién es quién, pero da lo mismo. Ese digamos que es Q. Acá está el otro vértice. Otra recta vertical. Intersecta a mi tangente en ese punto de ahí que se llama R. Esa es la construcción. Esa es la construcción, ¿la ven? Me dan una elipse, un punto P cualquiera, la recta tangente intersecta las verticales por los vértices y igual 0 en Q y R. Demuestre que, voy a escribir arriba, demuestre que, demostrar que, ya, aquí que me dicen demostrar, ¿cómo lo redactan? Dicen, demuestre que la circunferencia con diámetro QR voy a poner aquí el segmento, así lo redactaron mejor, el segmento QR, o sea, ven que QR es un segmento, la circunferencia que tiene ese diámetro es la que a eso se refiere, ¿cierto? La circunferencia que tiene exactamente ese diámetro, o sea, el centro, ¿dónde está el centro de la circunferencia? En el punto medio del trazo QR, ¿cierto? Y pasa por Q y pasa por R. Demuestre que esa circunferencia, demuestre que la circunferencia con diámetro del segmento QR pasa por los focos de la elipse. Ahí está el enunciado completo. ¿Ven el Q y el R? Ya, la circunferencia no la voy a dibujar, ahí se ve como es gigante, ¿cierto? Ahora, si lo hiciera bien, ¿dónde está el centro de la circunferencia? Por ahí. Ya la voy a dibujar así como líneas de segmento. Ya, ahí sería esa parte. Esa pasa por el foco en cada uno de los lados. O sea, pasa por
a por e y también pasa por menos a por e. Eso hay que demostrarlo. Ya, solución. ¿Se atreven? Díctenme. Ah, hay una cosa que tienen que saber. Esta es la recta L. ¿Cuál es la ecuación de la recta L? Esa la damos en el enunciado, pero ustedes la saben. Porque esa es la recta tangente a una cónica en un punto de ellas. Y yo les dije en la última clase que la recta tangente a una cónica por un punto de ellas se obtenía escribiendo la desdoblada. ¿Se acuerdan esa cosa de la desdoblada? Bueno, aquí les decía en indicación, la recta tangente por el punto x0 y 0 tiene por ecuación esta. X sub 0, x partido por a cuadrado, más, ayúdenme ustedes. Y sub 0, y partido por b cuadrado igual 1. Eso está como indicación en el control. Porque no todas las secciones saben que la recta tangente se escribe como la desdoblada. Así que no es necesario saberla. Ya, esa es la recta tangente. Entonces, sabiendo eso, ¿qué pueden calcular al tiro? Bueno, x sub 0 y sub 0 es un punto variable que hay que usarlo. Se parece al alfabeto del lugar geométrico, pero no me piden la ecuación del lugar geométrico, porque si me preguntaran por dónde se mueve el punto P, la respuesta sería bien fácil. El punto P se mueve por la elipse. ¿Y cuál es la ecuación de la elipse? Ya me la estaban dando. Así que ahora eso es un dato. Yo sé que P se mueve por la elipse, así como sé que los teléfonos están prohibidos, ¿cierto? Ya. Entonces, como sé que P se mueve por la elipse, eso lo uso y cuando sea necesario, si en algún instante me aparece x0 cuadrado partido por a cuadrado más y0 partido por b cuadrado, yo sé que esa suma vale 1, porque se mueve por la elipse. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Calcular quién? Calcular el punto Q y calcular el punto R. Entonces, primero, calculemos el punto Q. ¿Qué tengo que hacer para calcular el punto Q? Tengo que intersectar L. ¿Con quién? Con la recta vertical. ¿Cuál es la recta vertical? La que tiene por ecuación x igual a. ¿Cómo intersecto la recta L de arriba con x igual a? Reemplazo donde dice x, a, y despejo la y. Ya, entonces queda y0 por y partido por b cuadrado igual 1 menos, este lo paso restando, ¿cierto? ¿Y qué queda? ¿Menos cuánto? X sub 0 por a partido por a cuadrado, se va al cuadrado y queda simplemente partido por a. O sea, y línea siguiente, y igual b cuadrado partido por y sub 0, toda esa constante la paso del otro lado, factor de 1 menos x sub 0 partido por a. Ahí he calculado y. ¿Y de quién? Y del punto Q. Ese es el y del punto Q. ¿Y cuánto vale el x del punto Q? X igual a. Así que ahí tengo las coordenadas del punto Q completamente. Bien, vamos, página siguiente. ¿Qué tengo que calcular ahora? Las coordenadas de qué otro punto? Las de R. ¿Se imaginan cuánto va a dar eso? ¿Ah? ¿Cambiando quién con quién? El A por menos A. Esto ahí creo que es bastante más fácil. Cuando hay letras, es más fácil cambiar las letras, el A por menos A, y obtener el otro resultado al tiro. Lo vamos a calcular solo para verificar que no hayan cosas raras. Pero pienso que no las hay. Porque la recta L, ¿qué ecuación tenía la recta L? La recta L era, no alcanzo de qué ver, pero ya me acuerdo, era y sub 0 por y partido por b cuadrado igual 1 menos x sub 0 por x partido por a cuadrado. Y esa la tengo que intersectar ahora con la recta x igual menos a. Entonces, ¿qué tengo que hacer arriba? Reemplazar menos a, y eso va a dar y igual. El b cuadrado partido por y sub 0 lo paso multiplicando. B cuadrado partido por y sub 0, y queda factor de 1. Claro, como ahí dice, hay que poner menos a, va a quedar menos a, o sea, más x sub 0 por a partido por a cuadrado. O sea, partido por a. Ahí tengo la coordenada y de quién? De R, y de R. ¿Y cuál es la coordenada x de R? X de R vale menos a. Ahí tengo las coordenadas entonces de esos dos puntos, un poquito feas. Pero estamos listos con R, estamos listos con Q. Y si estamos listos con ese trazo QR, puedo entonces seguir con el ejercicio preguntándome qué pasa con la circunferencia. La ecuación de la circunferencia. ¿Cuál es el centro? Entonces, circunferencia. Voy a poner aquí la circunferencia. La que me están preguntando, circunferencia. La circunferencia. ¿Cuál es el centro?
es el punto medio entre quién y quién, entre Q y R. Entonces la coordenada X es, agarro el X de R, agarro el X de Q, lo sumo y divido por 2. O sea, queda 0. El centro está en 0, claro, de hecho en el X de las Y. El centro tiene coordenadas 0, ¿cuánto vale la Y de ese punto medio? Agarro la Y de R, ¿ven la Y de R? Veo la Y de Q, ¿y qué hago con esas dos? Las sumo y divido por 2. ¿Y qué pasa cuando las sume? Hay uno que tiene más y otro que tiene menos allá. ¿Quién se va a ir cuando sume? ¿Quién se va a ir? ¿Ven ahí? Bueno, aquí dice menos x0 partido por ahí. ¿Qué le va a pasar a ese término cuando sume con la de allá? Porque lo de afuera es lo mismo. Así que en realidad hay que sumar acá adentro. 1 menos con el 1 más va a quedar fuera con ese y la suma de 1 más 1 va a quedar 2. Pero hay que dividir por 2. Así que la coordenada Y del centro vale, dígame, b cuadrado partido por y0. Punto. ¿Ven el centro? ¿Cuál es el radio? El radio. ¿Cómo calculo el radio? Calculo la distancia entre ellos o puedo calcular la distancia entre ellos que son, miren el YR, que feo. Miren el YQ, que feo. Puedo calcular la distancia entre ellos dos, dividir por 2, o bien con el centro. El centro es más bonito, miren qué bonito el centro. Entonces, mejor lo hago con el centro. Y tengo dos puntos, el de allá que no veo y el de acá que estoy viendo. ¿Cuál de los dos uso? El que estoy viendo, obviamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pongo Y de R menos Y del centro. Resto eso. Entonces, el radio es, primero, raíz cuadrada de... hagamos lo ordenado. Voy a poner XR menos X del centro al cuadrado más YR menos Y del centro al cuadrado. Todo eso ya lo conversamos. Lo estoy escribiendo para que quede bien escrito. Y ahora reemplazamos. Raíz cuadrada de X de R. ¿Cuál es el X de R? ¿Dónde está X de R? Menos A, menos X del centro. 0. La recta vale menos A. Al cuadrado, A cuadrado. A cuadrado. Más. Y de R menos Y del centro. Esa es la parte que quiero aprovechar, que el centro es más bonito. Ahí está la Y de R. Le resto la Y del centro. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Cuando algo se resta, no la voy a escribir. ¿Ven quién se va? ¿Quién se va? El 1. El 1. ¿Y quién queda? Eso con eso. Eso es un poquito más feo. Queda b cuadrado x0 partido por a y0. Y eso al cuadrado. O sea, queda x sub 0 al cuadrado. El b queda a la cuarta. El denominador es a al cuadrado. Y el y0 al cuadrado. Ya, ese es el radio. Ya, ese es el más feo de todos. Pero no importa, ahí está el radio. Tengo el centro y el radio. Si tengo el centro y el radio. ¿Duda? ¿Duda? ¿Alguien dijo algo? No pensé que me habían dicho, profe. No, ya. Si tengo el centro y el radio, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Circunferencias, ¿saben circunferencias? Sí, la ecuación. Y nos queda tiempo, ¿cierto? No es. Ya. Pero ya lo tienen, ¿saben terminar el ejercicio? Casi. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Es x menos, ¿cuál es la coordenada del centro? 0. O sea, x cuadrado. Más y menos, ¿cuál es la y del centro? B cuadrado partido por y, 0, así. Eso al cuadrado. Igual, lado derecho. Radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio al cuadrado? A cuadrado más x sub 0 al cuadrado, b a la cuarta, partido por a al cuadrado, y0 cuadrado. ¿Qué tienen que hacer con esa circunferencia para terminar la demostración? Se nos terminó el tiempo. Simplemente decir que hay que intersectar la circunferencia con y igual 0, ver dónde corta al eje de las x. Y si ponen y igual 0, ¿qué les va a quedar?
les va a quedar que x cuadrado vale a cuadrado más, aquí queda la parte fea, x0, b a la cuarta partido por a cuadrado, y0 cuadrado, menos b a la cuarta partido por y sub 0 al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Tanta complicación? No tanta, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Factorizo por cuánto? B a la cuarta partido por i sub 0 al cuadrado. Factor de ese x0 cuadrado partido por a cuadrado me agrada. ¿Por qué me agrada? ¿De dónde estaba el x0 cuadrado partido por a cuadrado? En la ecuación de la elipse. Del punto desde el principio. ¿Qué le falta para que sea la ecuación de la elipse? ¿Qué le falta para que sea la ecuación de la elipse? ¿Eso? ¿Les parece? Para que parezca la ecuación de la elipse falta ese término, se lo sumo y se lo resto. Y después a eso hay que... me faltaba aquí todavía, habíamos factorizado. Este término lo escribimos y este de acá, ¿menos cuánto? Menos 1. Ya. ¿Se murió? ¿Para qué dice todo esto? ¿Cuánto vale esta suma? ¿Cuánto vale esta suma? 1. Y si dice 1 y ahí dice menos 1, ¿qué pasa con esos dos? Se van. Y 6 dice 0 cuadrado y ahí dice 0 cuadrado, se van. Y 6 dice b a la cuarta y b cuadrado, o sea queda a cuadrado menos b cuadrado y eso es el foco. ¿Se acuerdan de la cosa del A por E, el triangulito que había un triangulito de lados, hipotenusa A, hipotenusa B, salía el foco del otro lado? Ahí tienen todo. Ya. Sería todo. Nos vemos el día